Nuestra empresa avanzó en el bosque hasta que la nieve nos llegó hasta las rodillas, llenando nuestras botas. A través de pantanos congelados que se rompían para que el agua helada entrara en nuestras botas. Mis guantes estaban tan mojados que ya no podía soportarlos más. Me envolví una toalla alrededor de mis manos arruinadas. Mi rostro estaba contorsionado por las lágrimas, pero ya estaba en una especie de trance. Avancé a ciegas, murmuré palabras sin sentido, y pensé que solo estaba experimentando todo en mi sueño, como si fuera un sueño. Esas fueron las palabras de Harold Henry, un soldado alemán en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones infernales de un feroz invierno ruso, sobre las tropas del eje mal preparadas, se han convertido en uno de los elementos más lamentablemente icónicos de esa guerra. Una frontera imposiblemente grande de lodo y hielo y vientos cortantes para cruzar con suministros cada vez más escasos, la amenaza de muerte por agotamiento, inanición y exposición, siempre presente incluso sin contar la extraordinaria resistencia del ejército rojo soviético para disputar cada paso lento hacia adelante. El rostro del ejército alemán en el frente oriental estaba demacrado. Era nieve creciendo en una barba descuidada, lágrimas congeladas debajo de ojos inyectados en sangre. Sus extremidades estaban ennegrecidas por la congelación, mientras que el rifle que agarraba desesperadamente no podía dispararse, y hacía mucho que se había quedado sin munición. Era una locura, era una agonía sin fin. Pero lo cierto es que, si cambias ese K-98 por un mosquete, gran parte de esa aterradora imagen sigue siendo la misma. Por un mosquete, gran parte de esa aterradora imagen sigue siendo la misma. Ese trance, esa locura que describe Henry, habría sido demasiado familiar para hombres como Eugene Labaume, uno de los pocos supervivientes de la propia invasión de Napoleón a Rusia más de 100 años antes. La ruta estaba cubierta de soldados que ya no conservaban la forma humana y a quienes el enemigo despreciaba hacer prisioneros. Todos los días estos hombres miserables nos hacían testigos de las escenas más afligentes. Algunos habían perdido la audición, otros su habla, y muchos por el frío y el hambre excesivos se redujeron a un estado de estupidez frenética que les hizo asar cuerpos muertos para alimentarse o consumir sus propias manos y brazos. Había algunos tan débiles que, al no poder llevar madera o rodar una piedra para sentarse, tomaban los cuerpos muertos de sus camaradas y con un semblante sombrío miraban fijamente el carbón ardiente que, tan pronto como se extinguía, estos fantasmas lívidos incapaces de levantarse, caían al lado de aquellos en quienes estaban sentados. Vimos a muchos completamente locos, que saltaban con los pies desnudos en medio de nuestras hogueras. Algunos, con una risa convulsiva, se lanzaban a las llamas y perecían mientras emitían gritos espantosos y hacían contorsiones terribles. Lluvia helada y montañas de nieve. Los vientos helados y punzantes que lastiman tu rostro en el momento en que tocan la piel desnuda. Muchos de nosotros estamos familiarizados con estas cosas. E incluso si no vives en una parte del mundo donde sucede, seguramente has visto imágenes y leído publicaciones en línea sobre las tormentas del Nor'easter y los blanqueos inesperados. Y al menos parcialmente debido a esto, creo, es fácil para nosotros dar por sentado cuando leemos sobre cómo los ejércitos se quedaban atascados en la nieve. Es fácil perderse en las estadísticas y los mapas y, sí, incluso en las pinturas, y reflexionar con una lástima santurrona. Oh, cuán terrible debió haber sido todo. Pero cuando hablamos de ejércitos atascados en la nieve y cortados de suministro, palabras tan simples. No estamos hablando de raspar tu auto en la mañana, o mover tus dedos para mantenerlos calientes en una parada de autobús. Estamos hablando de un tipo de miseria, que para todos excepto aquellos que la experimentan de primera mano, es casi imposible de comenzar a comprender. Es una locura, una visión de un paisaje infernal congelado que nos fue transmitida por las palabras de aquellos como Le Bon que fueron testigos de ello. Las casas en ruinas no podían ofrecer refugio del frío excesivo, acostados unos sobre otros sufriendo de hambre y congelados por el frío. No escuchamos nada más que gemidos. El invierno era tan severo que los soldados quemaban casas enteras para evitar congelarse. Vimos alrededor de las hogueras los cuerpos medio consumidos de aquellos hombres desafortunados, que, habiendo avanzado demasiado para calentarse y siendo demasiado débiles para retroceder, se habían convertido en presa de las llamas.
Algunos desafortunados, ennegrecidos por el humo y manchados con la sangre de los caballos que habían devorado, vagaban como fantasmas alrededor de estas casas en llamas. Miraban los cuerpos muertos de sus compañeros, y demasiado débiles para sostenerse, caían y morían de la misma manera. Si eso no suena como una escena de una película de terror, entonces no estoy seguro de qué lo haría. Y lo cierto es que a pesar del estereotipo, esta experiencia fue mucho más allá de las campañas en Rusia, ni se limitó a operaciones masivas como Barbarroja o el Gran Ejército de Napoleón. Esos pueden ser esos dos, como los ejemplos típicos que escuchamos cuando se trata del terror de la nieve y el clima frío en la historia militar, pero realmente, toda la historia militar es testigo de terror en alguna forma u otra. Una historia de la que no solemos escuchar es la Batalla de Quebec, es decir, la ciudad de Quebec, en diciembre de 1775, es parte de la Guerra de Independencia de América, la versión de la que no solemos presumir aquí en los Estados Unidos, pero una parte muy importante de la historia canadiense de hecho. Cuando los rebeldes americanos bajo los generales Richard Montgomery y Benedict Arnold, antes de que él se volviera, invadieron a sus vecinos del norte en un intento fallido de fomentar la revuelta entre las poblaciones de habla francesa allí. Por todas las cuentas, esta batalla es una pequeña, no más de 2000 soldados en cada lado, y poco más de 100 bajas si no contamos a los hombres que fueron capturados como resultado de la batalla. Y sin embargo, este hecho de que fuera tan simple, tan pequeño, hizo muy poco para consolar a personas como el juez Henry, un soldado rebelde que fue tomado prisionero por el ejército británico, y que escribiría sobre las secuelas congeladas de la batalla. El mismo día o al siguiente, nos vimos obligados, si queríamos mirar, a una vista más repugnante y torturadora. Muchos vehículos, uno tras otro repetidamente, pasaron por nuestra vivienda cargados con los muertos, ya fueran de los atacantes o de la guarnición, hacia un lugar llamado enfáticamente la Casa de los Muertos. Aquí los cuerpos se amontonaban en pilas monstruosas. El horror de la vista para nosotros, los hombres del sur, consistía principalmente en ver a nuestros compañeros llevados a un entierro sin ataúd y con la misma ropa que habían llevado en la batalla, sus miembros distorsionados en varias direcciones, como sucedería en el momento de la muerte. Muchos de nuestros conocidos eran aparentes. El pobre Nelson yacía encima de media docena de otros cuerpos, sus brazos extendidos más allá de su cabeza como si estuviera en acto de oración, y una rodilla doblada y levantada, aparentemente cuando dio su último suspiro en las agonías de la muerte. Como resultado surgieron muchas lágrimas. A partir de lo que se dice en relación con la Casa de los Muertos, podrías concluir que el general Carleton era inhumano o de corazón duro. Nada de eso. En esta latitud norte, en esta época del año, según mis sensaciones, no teníamos termómetro. El clima era tan frío que generalmente estaba muchos grados bajo cero. Una herida, si es mortal o incluso de otra manera, arroja a la parte herida a la nieve. Si la muerte debería seguir, arroja al sufridor en varias actitudes, que se asumen en el dolor extremo que acompaña a la muerte. En el momento en que ocurre la muerte, la helada se fija a la extremidad en cualquier situación en la que puedan encontrarse entonces, y que no puede ser reducida en un orden decente hasta que se descongelan. En este estado, los cuerpos de los asesinados se depositan en la Casa de los Muertos, duros como el hielo. En esta época del año, la tierra está congelada desde 2 hasta 5 pies de profundidad, impenetrable para el mejor pico en manos de los hombres más robustos. Por lo tanto, puedes percibir la justificación de la Casa de los Muertos. Este infierno congelado en particular va más allá de cualquier tiempo o lugar individual, independientemente de las circunstancias materiales precisas de cualquier guerra, independientemente de sus medios o sus causas. Este es un sufrimiento trascendental. Desafortunadamente, es uno de muchos de este tipo. Ahora creo que esa es una idea muy poderosa. Este concepto de un elemento trascendental en la historia militar. Algo que en su núcleo permanece en gran medida inalterado a lo largo del tiempo. Dolor, pérdida y trauma. Estos son inherentes a la misma naturaleza de la guerra como forma de asesinato organizado en masa. Y cuanto más estudio la historia militar, más parecen aparecer estas paralelas entre todo. Cuanto más parece rimar todo esto. Ahora bien, este video no está patrocinado. Así que espero que no te importe si aprovecho este breve momento para hablar de mi próximo proyecto de libro, Algo como Filosofía. Y creo que si disfrutas de este video y otros similares, como el video del barro, por ejemplo, entonces este libro realmente te va a resultar interesante. La premisa es la de un simposio, una serie de antología, donde diferentes autores de diferentes orígenes y campos de estudio se unen para escribir diferentes artículos, todos en torno al mismo tema central de privación y sufrimiento,
a lo largo de la historia militar. El objetivo es, al final, tener una amplia gama de diferentes temas y enfoques a esos temas que todos apuntan al mismo objetivo: enfatizar la humanidad de la historia militar, esos elementos trascendentes de ella. Entonces, por ejemplo, en este primer volumen mi propio artículo será sobre la 1812, y lo duras que fueron todas las condiciones allí, mientras que otro discutirá el invierno de 1854 durante la Guerra de Crimea, bastante apropiado para el tema de este vídeo, al igual que otro artículo que será sobre los convoyes árticos de la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue un verdadero infierno congelado, si quieres describir algo así. Ahora, también, mirando hacia el futuro, si este libro tiene éxito, como parece estar teniendo hasta ahora, realmente me gustaría convertirlo en una serie completa. Quiero abrir las solicitudes al público en general, a todos ustedes, para convertirse en escritores de futuros libros. Y espero que los temas lleguen a abarcar un rango cada vez más amplio. Me encantaría, por ejemplo, que los futuros volúmenes profundicen más en la historia antigua y medieval. Me encantaría absolutamente, de hecho, realmente necesito escuchar a los veteranos sobre su perspectiva y sus experiencias, ya sea que estuvieran en Irak, las Malvinas, Vietnam, o cualquier cosa intermedia, o más allá. Y por supuesto, los futuros volúmenes necesitarán absolutamente examinar el impacto de las actividades militares en las poblaciones civiles, tanto como en el propio ejército. Pero de nuevo, todo eso es para el futuro. Aún no estamos allí. Todavía estoy trabajando en, ya sabes, poner esto en marcha, en reunir suficiente financiamiento para realmente pagar a los autores del volumen 1, que están contribuyendo con su trabajo a ello. Así que si todo esto suena como el tipo de proyecto que disfrutarías, si suena como el tipo de proyecto que crees que es, me atrevo a decir, ya sabes, importante o que valdría la pena de alguna manera, entonces te invitaría a considerar la posibilidad de preordenar una copia de algo como filosofía, siendo un simposio de privación y sufrimiento militar, siguiendo el enlace en la descripción de abajo. Todas las preórdenes del libro vienen con envío gratuito, pero también son limitadas en número, y me alegra ver que se están agotando bastante rápido. Ya se han agotado cerca de la mitad de ellas, y cuando se agoten, el lanzamiento final del libro será un poco más caro que las preórdenes actuales. Como dije, si estás disfrutando de este video, si te gustó mi video sobre el barro en la historia militar, por ejemplo, entonces, este libro será perfecto para ti, justo lo que buscas. Y además, solo para añadir al final, el 10% de todas las ganancias de este proyecto se destinarán a la caridad, así que eso también cuenta. Pero por ahora, creo que ya les he hecho suficiente publicidad a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, y volvamos a nuestro tema. Si las cuentas que les he leído hasta ahora pueden demostrar algo, seguramente es que el frío extremo puede ser algo terrible para un ejército expuesto a él. Incluso si algunas de las cuentas están exageradas, ya sea a propósito para efecto, o simplemente debido a la corrupción de la memoria con el tiempo, muestran muy claramente la miseria que estos hombres asociaban con el frío. Sin embargo, las cuentas también se han limitado exactamente a los tipos de climas que esperaríamos. Todos conocen la locura de una guerra terrestre en Asia, y no es como si Quebec tuviera una reputación de clima mediterráneo. Pero incluso en muchas partes del mundo que tradicionalmente asociaríamos con un clima mucho más cálido, estos mismos problemas podrían ocurrir. Cuando combinas algo tan simple como el clima invernal, incluso cuando es más suave, con otras formas de privación, como el hambre o la fatiga debido, en el próximo ejemplo, a una retirada desesperada, podrías enfrentarte a muchos de los mismos resultados. El clima frío, en este caso, se convierte no solo en una fuente de miseria en sí mismo, sino en un amplificador de la misma. Incluso si no es lo suficientemente severo como para ser malo por sí mismo, tomará una situación mala y la hará mucho peor. Por ejemplo, no solemos asociar la guerra peninsular con horrores como un invierno ruso. Sin embargo, este hecho no proporcionó ningún consuelo a hombres como el fusilero Benjamin Harris, mientras se encontraban atrapados en una desesperada retirada a través del norte de España. Ahora estábamos en las montañas. Era una noche amargamente fría con nieve cayendo velozmente. Al amanecer, recuerdo haber escuchado al teniente Hill a otro oficial, que, por cierto, después se desplomó y murió. Este es el día de Año Nuevo, y creo que si vivimos para ver otro, no lo olvidaremos fácilmente. Las montañas se volvían cada vez más salvajes y empinadas a medida que avanzábamos. Con el inicio de la nieve, las colinas heladas y resbaladizas ocasionaron que varios de nuestros hombres resbalaran frecuentemente.
Incapaces de levantarse, se dieron a la desesperación y fallecieron. Ahora ya no había esfuerzo por ayudarse mutuamente después de una caída. Era cada uno por sí mismo y Dios por todos nosotros. Hacia el crepúsculo de la tarde de este día, recuerdo haber pasado junto a un hombre y una mujer que yacían abrazados y muriendo en la nieve. Conocía a ambos, pero era imposible ayudarles. Pertenecían a los Rifles y eran marido y mujer. El nombre del hombre era José Sidown. Durante esta retirada, como no estaba en buen estado de salud previamente, a él y a su esposa se les había permitido avanzar de la mejor manera posible en el frente. Sin embargo, ahora se habían rendido, y lo último que vimos del pobre Sidown y su esposa fue esa noche, pereciendo en los brazos del otro en la nieve. Incluso cuando los ejércitos no estaban en situaciones desesperadas, el frío y la humedad podían resultar absolutamente miserables, e incluso peligrosos para ellos. Y los soldados a menudo escribían sobre las condiciones de invierno con actitudes de miseria e incluso de horror cuando se encontraban con ellas, sin preparación o insuficientemente preparados. Por ejemplo, aquí hay otra cuenta de la guerra peninsular, esta vez de un soldado del 71 Regimiento a pie. A diferencia del fusilero Harris, él no relata una retirada desesperada, solo escribe sobre cuando su regimiento ocupaba ciertas alturas. Y cuando recibió esas órdenes de ocupar algunas alturas, escribió que estábamos contentos, pensando que el trabajo no sería tan severo. Sin embargo, se sintió decepcionado cuando los hombres trabajaban constantemente entre guardias y deberes de fatiga, sin mencionar el clima inclemente. El clima era pésimo, siempre había nieve o granizo, este último frecuentemente del tamaño de nueces. Nos vimos obligados a poner nuestras mochilas en la cabeza para protegernos de su violencia. Las mulas en estos momentos solían correr, llorando de arriba abajo, lastimadas por las piedras. La helada fue muy severa, acompañada de fuertes vientos. Frecuentemente, no lográbamos mantener una tienda en pie durante días y noches. Muchos de nosotros sufrimos congelaciones, y otros fueron encontrados muertos en sus puestos. Frecuentemente he sido despertado durante la noche por los sollozos de aquellos a mi alrededor en la tienda, especialmente por los jóvenes soldados que no habían estado mucho tiempo lejos de los hogares de sus madres. A menudo pasaban la oscuridad de la noche en lágrimas. El clima era tan malo que al 92 grados regimiento les dieron pantalones grises. No podían vivir con sus faldas escocesas. El frío los habría matado. Existe la idea de que ciertos ejércitos, ciertas naciones, incluso ciertos pueblos, son más capaces de lidiar con ciertos elementos negativos que otros, no solo debido a que están mejor preparados para ellos a nivel logístico y estratégico, sino también por parte de los soldados individuales que, en algunas situaciones al menos, quizás están más acostumbrados al frío extremo. Si esperaras que algún ejército pudiera lidiar con condiciones extremas de invierno como parte del curso, los rusos probablemente sean de los primeros en venir a la mente por razones bastante obvias. Pero incluso cuando un ejército está preparado logísticamente y de otra manera, incluso cuando un pueblo está acostumbrado a las duras condiciones de invierno incluso en el frente interno, es totalmente posible que aún así sean tomados por sorpresa, a veces como resultado de acciones enemigas o accidentes, o cualquier número de los millones de factores diferentes que influyen en el progreso de una campaña. Es imposible tener en cuenta cada elemento. De hecho, como el ejército ruso descubriría en 1877, mientras luchaban contra los turcos en los Balcanes. Ahora, el siguiente relato proviene del libro La Guerra Ruso-Turca publicado justo después del hecho en 1878. Entonces, de nuevo, creo que se requiere una buena dosis de escepticismo aquí, pero los principios básicos detrás de estas palabras se mantendrán. La nieve comenzó a caer y no cesó durante 7 días. Pronto toda Bulgaria quedó sepultada bajo un manto de 3 pies de espesor. El termómetro en los Balcanes bajó a 20 grados bajo cero. Había hasta 150 casos de congelación al día en el ejército turco en Arapkanak. Y en una marcha que describiremos más adelante, 800 rusos murieron congelados o quedaron discapacitados. El Danubio comenzó a llenarse de hielo flotante, y fue necesario retirar los puentes de botes. En Brela, donde esta operación no se llevó a cabo a tiempo, el puente se derrumbó y 24 pontones fueron arrastrados por la corriente. Sin embargo, el frío y la nieve excesivos no fueron el principal obstáculo que retrasó la marcha de las columnas rusas. El zar había comentado, cuando alguien intentó asustarlo con la perspectiva de una campaña de invierno: el verano es el aliado de los turcos, el invierno, el de los rusos. Los rusos estaban de hecho familiarizados con los diversos fenómenos que acompañan al invierno, pero había uno peculiar al bajo Danubio con el que no estaban familiarizados: el huracán de nieve que los rumanos y búlgaros llaman la Krivitsa. Esta tormenta generalmente dura 2 o 3 días,
y a veces con tal violencia terrible que nadie se atreve a salir. Arranca de raíz los árboles más fuertes, e incluso se lleva los techos de las casas, mientras que todos los que están afuera corren el riesgo de ser enterrados bajo la nieve. Los trenes se ven obligados a dejar de funcionar mientras dura la tempestad, y advertidos de su llegada, las personas hacen preparativos como si fuera un asedio de una semana. Porque aunque la Krivitsa solo dura 3 días, se necesitan al menos 3 más para reabrir las comunicaciones con el mundo exterior. Ahora necesito interrumpir el relato aquí solo para agregar un poco más de contexto. Hice un poco de investigación para esta palabra, Krivitsa, que usa el autor. Y para ser franco, no pude encontrar absolutamente nada. Pregunté a algunos hablantes de ruso que conozco. Eso es lo más cerca que pude llegar al rumano u otros idiomas balcánicos. Y de igual manera, ellos no tenían idea. Finalmente me dirigí a todos ustedes, de hecho, y luego me sorprendió gratamente ver que no solo, supongo, parezco tener un número significativo de espectadores de esa parte del mundo, sino que había, de hecho, una respuesta que obtener. Si alguien tiene un contexto adicional o incluso un desacuerdo con esta traducción, por favor deje un comentario. Me aseguraré de, ya sabes, dejar un comentario yo mismo que pueda fijar si se proporcionan más detalles. Pero en cualquier caso, parece que la palabra que el autor pretendía usar aquí sería esta. Creo que se pronuncia como kribats, algo así, y se refiere a un viento específico que viene del noreste y es particularmente brutal. Trae temperaturas extremadamente bajas y, sí, vientos brutales, condiciones similares a un huracán. Así que con toda probabilidad, a eso es a lo que se refiere el autor aquí. No voy a corregir la cuenta en adelante. Prefiero mantener el idioma original cuando es posible. Pero ten en cuenta que si quieres leer más sobre este tema por tu cuenta, esa va a ser la palabra que estás buscando, no la que el autor original está usando aquí. Muchas gracias a todos los que pudieron comentar y ayudarme en este punto. En cualquier caso, continuaremos con la cuenta ahora. Los rusos prestaron poca atención a las advertencias que recibieron, pensando que la Krivitsa no sería más terrible que las nieves de su propio país. Pero pronto se desengañaron. A finales de diciembre, ocurrió una serie de desastres a través de este enemigo inesperado. Un convoy de heridos, sorprendido por una de las tempestades, no pudo avanzar a pesar de los máximos esfuerzos de caballos y hombres. Las ambulancias fueron volcadas una tras otra, y la nieve se acumuló incesantemente hasta que toda la columna fue abrumada por ella. Pocos escaparon para contar la historia. Cerca de Karachene, un campamento entero fue enterrado bajo la nieve, y miles de soldados tuvieron que trabajar para desenterrar a sus camaradas, varios de los cuales se encontraron que habían perecido. Un convoy de provisiones en su camino desde Sistova hasta Bikla fue alcanzado por la Krivitsa, lo que impidió completamente su avance. El número de caballos y ganado perdido por los rusos durante los días que duró la tormenta ascendió a varios miles. En Shipka, como era de esperar, la tormenta azotó con la mayor violencia. Nadie podía enfrentarlo. Las avanzadas rusas se retiraron y se refugiaron en rústicas cabañas hechas de troncos de árboles, algunas de las cuales, sin embargo, sucumbieron a la furia de la tormenta, y los soldados escaparon por poco de la muerte. Durante 2 días la nieve cayó tan fuertemente que era imposible distinguir a un hombre a 15 pasos de distancia. Tan grande era la fuerza de la tormenta, que los cuarteles sólidamente construidos de las tropas temblaban hasta sus cimientos. Los turcos también retiraron sus puestos avanzados, pero no antes de que varios hombres hubieran muerto congelados en las trincheras. Llega un punto en cada campaña militar, sin importar dónde o cuándo sea, en el que de alguna manera u otra simplemente no puedes planificar más. Incluso una campaña casi perfecta enfrentará problemas, y más a menudo que no, esos problemas, ya sean logísticos o estratégicos o lo que sea, no solo afectan un mapa, reflejan una realidad muy real, muy inmediata y física para las personas en el terreno. En los días anteriores, a veces podía hacer tanto frío, incluso inesperadamente, que los animales de carga y los caballos y similares simplemente se congelaban hasta morir, siendo prácticamente imposible salvarlos, cuando ya se dedicaban tantos recursos para mantener vivos a los hombres mismos. Y eso, muy claramente, es más que solo un problema logístico. E incluso en nuestra era moderna de guerra mecanizada, el problema equivalente, bueno, puede que no sea tan inmediatamente perturbador, pero igualmente va a reflejar esa misma lucha de la humanidad, empujada a privaciones ya inconcebibles, esa de la guerra, para resistir algo tan omnipresente como los elementos mismos, como por ejemplo, descubriría la conductora de ambulancias Antonia Gamwell durante la Primera Guerra Mundial. Simplemente intentar mantener su equipo funcionando a su nivel más básico
podría resultar no solo agotador, sino bueno, muy difícil. Por supuesto, en invierno era amargo y no podíamos mantener los coches móviles. Quiero decir, simplemente se congelaban, por supuesto, si se dejaban congelar. Pero teníamos que seguir dándoles cuerda. Intentamos de todas las demás formas. Intentamos poner botellas calientes en los motores y debajo de los capós con pesadas cubiertas para los capós y todos los dispositivos que pudimos imaginar. Pero no sirvió de nada. Y simplemente tuvimos que permanecer despiertos. Había detalles. Muchos de nosotros, creo que éramos 6, solíamos estar de guardia y cada 20 minutos íbamos y nos ocupábamos de todo. Y por supuesto, el invierno en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial bien podría haber sido un verano en el Caribe en comparación con el frente oriental de la Segunda Guerra. Allí, esta locura de frío adquirió nuevos significados cuando el equipo congelado era solo uno de numerosas preocupaciones, registradas por el soldado Siegfried Knappe. Una paralizante ráfaga de frío nos golpeó. Nuestros camiones y vehículos no arrancaban, y nuestros caballos empezaron a morir por el frío en grandes cantidades. Todos nos envolvimos adormecidos en nuestras mantas. Todos se sentían brutalizados y derrotados por el frío. El sol saldría tarde en la mañana y no se vería ni una sola huella fresca hasta donde alcanza la vista humana. La carne en nuestras caras y oídos se congelaría si la dejábamos expuesta durante mucho tiempo, e intentábamos envolver cualquier cosa alrededor de nuestras cabezas para prevenir la congelación. Nuestros dedos se congelaban incluso con guantes. Estaban tan rígidos por el frío que se negaban a realizar cualquier función. No pudimos disparar nuestros rifles. Lo que pasa con este tipo de frío, estar atrapado más o menos afuera, expuesto a lo peor de los elementos, es que se vuelve, para no usar esta palabra 2 veces en el mismo video, pero se vuelve omnipresente, inevitable, ineludible, incluso en situaciones relativamente buenas donde se podrían permitir ciertos lujos. Siempre está esa presencia que se va a aferrar a todo, haciendo cada parte de la vida un poco más difícil. Esta es una forma sigilosa, un tipo de terror silencioso y lentamente aplastante. Los lujos, cuando se podían tener, llevarían estos amargos recordatorios del frío y cómo simplemente se te pega. Como descubriría el suboficial Clifford Lane al intentar tomarse una taza de té en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. El invierno más frío fue el invierno de 1916-17. El invierno fue tan frío que sentí ganas de llorar. De hecho, fue la única vez que no lloré, pero nunca había sentido algo así. Ni siquiera bajo fuego de artillería. Estábamos en el saliente y en la línea del frente. Recuerdo que no nos permitían tener un brasero porque no estábamos lejos del enemigo y por lo tanto no podíamos preparar té, pero solíamos recibir té en la trinchera de comunicación. Bueno, la trinchera de comunicación puede tener hasta 3/4 de milla de largo. Y solía comenzar en un enorme Dixie. 2 hombres lo llevarían como una camilla. Comenzaría hirviendo de calor. El momento en que llegaron a nosotros en la línea de frente, había hielo en la parte superior. Hacía tanto frío. Ese mismo invierno, otro hombre, el zapador del ejército George Clayton, encontraría difícil incluso mantenerse al día con las regulaciones básicas del ejército para afeitarse. Algo que muchos de nosotros damos completamente por sentado hoy en día. Podías agarrar un puñado de nieve y ponerlo en una de esas tazas y latas vacías, ya sabes. Solíamos conseguir latas de tazas y esas 60 cigarrillos eran casi como una lata de leche. Y podías calentar tu nieve allí para obtener agua debajo de la vela. Luego tenías algo de agua caliente cuando la nieve se derretía. Te afeitabas. Y para cuando estaba afeitado, usábamos las maquinillas de afeitar cortas. No había ninguna cuchilla de repuesto en ellas. Para cuando estaban afeitados, el agua se había congelado de nuevo en hielo, y tenías que derretir el agua en la que dejaste tu escalera antes de poder sacarla. Era un bloque de hielo de nuevo. Nadie debería tener que hacer eso más de una vez. Si te gustaría escuchar más grabaciones como esas 3, bueno, todas se extrajeron de la misma página en el sitio web del Museo de Guerra Imperial, junto con muchas otras que no mencioné aquí. Así que si disfrutas de este tema, o simplemente en general te gustaría escuchar más relatos de todo tipo sobre diferentes temas relacionados con la guerra, bueno, entonces ese realmente es el lugar al que debes ir. Es un recurso genial. Estará en la descripción. Pero como dije, al final del día, esos hombres y mujeres lo tuvieron fácil en comparación con ciertas otras campañas militares a lo largo de la historia. Y entonces, ¿qué mejor lugar para terminar nuestro video que donde comenzó?
con la Wehrmacht en el frente oriental, donde podríamos ver finalmente en el relato de Guy Sayer al menos una forma en la que los hombres congelados hasta los huesos podrían intentar terminar su sufrimiento. Y no me refiero a orinar en las extremidades de sus camaradas, aunque según su relato, esto a menudo ocurría y a menudo infectaba sus heridas. Más bien un final mucho más brutal, y al menos uno podría rezar, definitivo. Atención. La siguiente cuenta incluye una referencia al suicidio. Pasamos 2 semanas en estas duras condiciones, resultando fatal para muchos de nuestro grupo. Tuvimos 2 casos de neumonía, tuvimos extremidades congeladas y una especie de gangrena por el frío, que primero ataca la parte expuesta de la cara y luego otras partes del cuerpo. 2 soldados, enloquecidos por la desesperación, abandonaron el convoy una noche y se perdieron en la inmensidad sin rasgos distintivos de la nieve. Otro soldado muy joven llamó a su madre y lloró durante horas. Por la mañana, un disparo sonó junto al camino. Lo encontramos un poco más allá, donde había intentado poner fin a su pesadilla. Pero había arruinado su esfuerzo. No murió hasta la tarde. Hay muchos sufrimientos en la historia militar, historias de privación, trauma y horror absoluto. Pero para aquellos de nosotros que solo leemos sobre estos infiernos históricos desde la comodidad de nuestras propias chimeneas, es fácil dar por sentado cómo se habría visto y sentido ese sufrimiento. Incluso rechazarlo por completo, descuidarlo a favor de sus consecuencias más técnicas, para centrarse en cómo las líneas de suministro debilitadas detendrían los avances en el mapa, para centrarse en cómo el equipo funcionaría de manera diferente en diferentes condiciones. En pocas palabras, es fácil olvidar ese sufrimiento, especialmente cuando estas experiencias están tan alejadas de las nuestras. Al menos espero que así sea. Es a través de las fuentes primarias, a través de los relatos de quienes estuvieron allí, que podríamos recordar y así obtener pequeñas percepciones de la realidad de la condición humana pasada y presente. Incluso cuando esas lecturas son desagradables, son importantes, e incluso cuando provienen de perspectivas que podríamos encontrar aborrecibles y equivocadas, siguen siendo una parte vital de la historia general. Si acaso, eso solo representa una parte aún mayor de la tragedia que se encuentra en las vidas de hombres como Klaus Hansmann, otro soldado del Tercer Reich, con cuya prosa poética y profundamente perturbadora sobre este tema simple, aparentemente simple, de nieve y frío. Me gustaría concluir este video. Él escribiría: ese es el poder de la naturaleza, cuando te arranca todos tus miembros, cuando tienes que esforzarte para no perder el agarre. Eres impulsado como una hoja marchita. Sigues adelante y paso a paso te adentras en la pared helada de nieve que te amenaza. Con la cabeza baja, un poco de lado con la boca abierta, luchando por respirar, colocas cuidadosamente un pie delante del otro. Primero das un paso fuerte, luego tensas tus músculos poderosamente y notas que lentamente tu cuerpo avanza para que luches contra los elementos. Un hombre pequeño, diminuto, completamente solo. Sigues adelante, siempre hacia adelante. Adelante. Debes haber llegado a la casa al fin. Levantas cuidadosamente tu rostro contra la tormenta. Entrecierras los ojos durante unos segundos ante la fuerza blanca, pero todo es un torrente. Todo es nieve, movimiento enfurecido. Estás solo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa? Gracias por tu tiempo hoy, mi querido espectador, y hasta la próxima. Soy y seguiré siendo tu más humilde y obediente servidor. Tú.